Antes de comenzar el video, hijo mío, solo quiero recordarte que esta es la parte 2 de El Boxeador. Si quieres saber los orígenes de Yu y cómo se convirtió en campeón del mundo, te recomiendo ampliamente ver la parte 1 que estarás viendo a continuación. Y recuerda, tu like, comentario y seguirme apoya al canal a seguir trayendo este tipo de videos. Bueno, ahora sí, comenzamos. Es así que de vuelta con la historia de Yu, K lanzó un desafío para el ranking número 1 de la división welter, porque si fuera por él, retaría en automático al campeón, pero el Consejo Mundial del Boxeo tiene reglas y deben respetarse. Sin embargo, nuestro coach hace una declaración de guerra para Yuto. En sus palabras le dice que disfrute su cinturón, pues dentro de muy poco ya no le pertenecerá. De hecho, no pasó mucho tiempo para que la solicitud de K fuera aceptada. Peter está más que interesado por ver esa pelea, pues el ranking número 1 es Elliot von Heiberg, un ruso con dotes de grandeza quien piensa que la división welter es aquella en donde los máximos boxeadores se encuentran. De hecho, piensa que Yu tuvo suerte de vencer a Jean-Pierre, pero una vez que termine con él, irá detrás de la cabeza de Yuto, aunque Elliot olvidó que él no es el prota y la pelea terminó como era de esperarse. Pero primero, veamos cómo llegamos a este resultado, pues en realidad ni Peter podría llamar pelea a lo que presenció. Durante el primer round, Yu no lanzó ni un solo golpe, era como ver a un profesional pelear con un niño nalgasmeadas. E incluso Elliot, un experimentado boxeador caracterizado por sus finos y precisos jabs, no lograban tocar al prota. El hecho de ser tercera generación de un legado de boxeadores simplemente debió ser humillante para él el no poder hacer nada. Es así que cuando el round terminó, Elliot planea mantener su estrategia, pues piensa que Yu se confiará de más. Sin embargo, en el momento que suena la campana, no pasaron ni 15 segundos del round para que fuese noqueado. Y fue así que la pelea terminó en el segundo round con 11 segundos. La pelea fue tan precisa en su culminación, ya que K quería mandarle un mensaje a Takeda. Yu es lo suficientemente fuerte que puede terminar el combate en el momento que quiera. Su pelea es la personificación del talento natural en contra de la representación del trabajo duro. Y como era de esperarse, Peter deseaba la exclusiva, por lo que fue con Yuto y Misaki para una entrevista. La coach le pregunta a Peter qué piensa sobre el trabajo duro, a lo que un experto en el deporte con años de experiencia responde que el trabajo duro es un sinónimo de un perdedor. Una respuesta que parece agradarle a Misaki. La mayoría de boxeadores hablan siempre sobre el trabajo duro y cuánto se esfuerzan, pero para ella no son más que palabrerías las que dicen. Todos los profesionales entrenan hasta vomitar, pero al final es su talento lo que marca la diferencia, y es aquí donde entra Yuto Takeda. Si en verdad existe la excepción a la regla, entonces él lo sería. Por lo mismo, Peter deseaba averiguarlo por su cuenta, mientras que Misaki empieza a recordar cómo fue que lo conoció. En aquel entonces, donde no tenía ni una pizca de talento, porque así como en la historia de Jay, el padre de Takeda, a quien nombraré como Tom, un hombre muy entusiasta y alegre, fue con su mejor amiga para pedirle que entrenara a su hijo, con el fin de volverlo un hombre que pueda defenderse por cuenta propia. Misaki no se veía muy convencida, pero decide aceptar la propuesta con tal de ayudar a su amigo, aunque lo que jamás creyó ver en su vida es que su nuevo pupilo no tendría ni el más mínimo grano de coordinación. ¿Quién diría que aquel niño, que parecía ser un completo inútil, terminaría convirtiéndose en el campeón peso welter de la actualidad? En realidad, Misaki nunca se rindió, pues Tom es el marido de su mejor amiga Miho, los cuales desde una edad muy temprana eran inseparables. Todo lo hacían juntos y ante el más mínimo de los problemas siempre se apoyaban el uno al otro. No obstante, los sentimientos de Misaki eran diferentes, pues al ver que trataba de distinta forma a Miho, ella quería tener la misma atención por parte de su amigo. El problema es que sus sentimientos jamás fueron correspondidos, y a medida que el tiempo pasó, Tom le confesó a Misaki que oficialmente estaba saliendo con Miho, rompiendo en el proceso la poca ilusión que aún tenía su amiga. Pero a pesar del dolor que sentía Misaki, decidió ser una mejor persona y dar su bendición a sus amigos. El tiempo pasó rápidamente. Los amigos continuaron reuniéndose como era de costumbre y eventualmente Tom y Miho contrajeron matrimonio, aunque a veces la vida no tiene compasión,
por aquellos que desean seguir viviendo con todas sus fuerzas, dejando en el proceso a sus seres queridos con una herida en el alma. Todo sucedió muy rápido, a decir verdad. Cuando Tom se encontraba caminando de regreso a casa, pudo ver que unos matones intentaban aprovecharse de una joven, y como él era un respetable bombero, obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados. El dilema es que los matones no iban a pelear limpiamente, y a pesar de que Tom tenía la delantera, solo bastaba con un simple corte para que todo terminara. Tom logró su objetivo y pudo hacer que la chica huyera, pero en sus últimos momentos solamente le pide a Dios en que su hijo se vuelva en alguien fuerte. La noticia no tardó en llegarle a Misaki. Tom decidió marcarle a su mejor amiga y contarle lo que sucedió. Lamenta que siempre tenga que molestarla con pedirle favores y que esta seguramente sea su última conversación. Es por ello que antes de que siga perdiendo más sangre, Tom le pide a su amiga que por favor cuide de su hijo. El tiempo pasó desde la tragedia y como si de un mal chiste se tratara, Mijo se encontraba hospitalizada desde hace un tiempo. Su condición cada vez iba en decadencia y la peor parte es que jamás podría volver a despertar. El día que tanto temía Misaki finalmente llegó. Aun cuando su mundo se había derrumbado, su alumno continuaba entrenando arduamente. Misaki le pregunta a Yuto por qué se exige tanto a estas alturas, a lo que Yuto responde que su padre le pidió que no tuviera miedo. Es por ello que desea volverse tan fuerte hasta que sus padres se sientan orgullosos de él. Misaki pudo empatizar con su pupilo. Tal vez Yuto no tiene talento físico, pero en realidad cuenta con algo mejor. Sus padres lo bendijeron con una extraordinaria fuerza mental, así que sin importar cuán imposible parezca que Yuto se vuelva fuerte, Misaki entrenará a este niño hasta que se vuelva en un campeón. Es lo menos que puede hacer con tal de enaltecer la memoria de sus amigos, y aunque el problema parecía persistir con los años, fue hasta que un día todo cambió. Lentamente, Yuto comenzó a entrar en una metamorfosis. 10 años han pasado desde entonces. Yuto ha completado su primer objetivo, fortalecer su cuerpo hasta estar mamadísimo, en base a un entrenamiento arduo todos los días. Los músculos se fortalecieron significativamente. Peter le pregunta a Misaki cómo logró superar la barrera del talento, a lo que la coach utiliza una gráfica para darse a entender. Alguien promedio mejora, alcanza su prime y luego va de salida, mientras que un genio casi siempre está en su peak toda su carrera. En cambio, Yuto era alguien muy por debajo del promedio. Con tan solo 3 años en el deporte ya había alcanzado sus límites. Peter se ve sorprendido. ¿Cómo es posible que un campeón saliera de ese abismo? A lo que Misaki responde que todo cambió en aquel día que se presentó al gimnasio con una bata de hospital. Yuto Takeda solía ser un estudiante de secundaria, y así como en cualquier escuela de Latinoamérica, algunos siguen las reglas al pie de la letra, otros tratan de pasar desapercibidos, mientras que unos cuantos toman el rol de bravucón. Entonces, para fines prácticos de la narración, este bravucón oxigenado le diremos Flash, mientras que su víctima tendrá el nombre de Yamaguchi. Flash abusaba constantemente del pobre chico, así que Yuto no se podía quedar de brazos cruzados. Flash no entiende qué estaba sucediendo, pero mientras más sentía la presión en su brazo, sabía que ese chico no era cualquier cosa. Los compañeros comenzaban a hablar sobre lo que veían, y ante la presión social que sentía Flash en ese momento, decide darle unos cuantos golpes a Yuto para que así aprenda en que nadie se mete en su camino. Cualquiera en su sano juicio devolvería el mismo castigo a su agresor. Sin embargo, Yuto era diferente, así que solo le pide al bravucón que se calme y puedan llevarse bien desde ahora.
una petición que obviamente no pensaba acatar Flash. Es por ello que al final de las clases decide desahogarse nuevamente con Yamaguchi, por lo que Yuto no pensaba contenerse en esta ocasión. Le dijo la primera vez que dejara las cosas por la paz, pero si no entiende por las buenas, a veces lo único que necesita uno es un buen castigo para entender. Yamaguchi está sorprendido en que alguien lo haya salvado, así que decide ir con su compañero de regreso a casa. En realidad, lamenta haberlo involucrado en sus problemas. De hecho, le gustaría ser alguien igual de fuerte para defenderse. Yuto puede ver que su nuevo amigo está indeciso, así que mejor lo lleva con su maestra para que aprenda a ser fuerte. A Misaki no le parece agradar mucho la idea, pero como su gimnasio está algo bajo de ventas, esta es una gran oportunidad para hacer dinero, así que exprimirá cada centavo de este pobre diablo. Comenzando así el entrenamiento de Takeda, Yamaguchi está sorprendido por su gran resistencia, a lo que Misaki le responde que cualquiera puede ser como él. A través del esfuerzo, la gente puede cambiar y volverse más fuerte, pero bueno, la grandeza tiene un precio en realidad. Más noche, después del gimnasio, Yamaguchi se encuentra de regreso a casa y a pesar de sentir que tuvo un excelente día, la realidad en su hogar es muy diferente. Su madre tiene problemas con la bebida desde hace tiempo y su único pasatiempo es menospreciar a su hijo mientras siente pena por haber arruinado su vida. Además, aunque Yamaguchi tenga intenciones de superarse, esta mujer no considera a su hijo más que un completo inútil. En paralelo a esto, en una construcción abandonada, un grupo de delincuentes se encuentra pasando el rato, y entre ellos se encuentra nuestro amigo Flash, quien al mantener una cara larga, el líder de la pandilla le dice que si aún tiene problemas con el chico que lo golpeó, hay alguien en su grupo que también sabe boxear y que muy seguramente puede ayudarlo con su problema. Mientras tanto, en la vida de porquería de Yamaguchi, el pobre joven decide que hará algo con su vida por primera vez. Es por ello que a la mañana siguiente, Yamaguchi va en busca de Yuto para comenzar a entrenar, dando así inicio a una rutina de cardio, aunque solo bastó media caminata para que el chico notara cuán difícil es entrenar al ritmo del campeón. Aunque solo bastó media caminata para que entendiera cuán difícil es entrenar. Su cansancio es tan grande que no puede creer que Yuto haga este tipo de cardio, pero aún sabiendo cuán difícil sería terminar, el pobre chico a duras penas terminó con el entrenamiento. Hasta Takeda le dice que se la rifó. En un inicio, él renunció varias veces antes de terminar el circuito, pero al final de cada entrenamiento, la satisfacción que uno siente por dar su máximo es increíble. De hecho, Yamaguchi empatizó con las palabras de su amigo porque había olvidado aquel sentimiento de sentirse pleno. Más tarde, en el aula de clases, durante la hora de la comida, Flash está ansioso porque le den una paliza a ese presumido. El tipo que le recomendó su jefe es un psicópata. Él solo derrotó a una pandilla entera a puño limpio, así que muere de ansias porque le den una lección a Yuto. Y aunque Takeda aún trata de ser un buen tipo y hacer las paces, porque resulta ser que después de noquear a Flash, le dejó una pequeña nota pidiéndole disculpas. Flash, al recordar aquella burla hacia su persona, no planea seguir fraternizando con su enemigo, por lo que decide retirarse del salón a la voz de ya. Desde aquel día, Flash se volvió en el hazmerreír de la escuela. Todos los alumnos murmuraban en cómo había recibido una paliza por parte de Yuto. Desde entonces, el tiempo pasó. Los chicos continuaron con su rutina: trabajar, entrenar, dormir y repetir una y otra vez. No obstante, todo cambió una noche. Yuto se encontraba regresando a casa como de costumbre, hasta que un número desconocido comienza a marcarle, siendo en realidad Kazu, el amigo pandillero de Flash, el cual tiene una pequeña solicitud para Yuto. Será mejor que se apresure o su amiguito pagará las consecuencias. Además, ningún policía tiene por qué involucrarse. Yuto no tuvo otra alternativa, así que decidió presentarse aún sabiendo que es una trampa. Entonces será mejor que vayan al grano. Kazu le explica a Yuto que no hay gran ciencia. Él está en la búsqueda de tipos fuertes a quienes puede humillar en combate para su propia diversión.
Takeda está harto de escuchar tantas estupideces, por lo que lanza el primer ataque. Kazu está sorprendido por la destreza de su oponente, por la forma en que lanza sus golpes. Claramente está utilizando un boxeo muy conservador, y mientras Yamaguchi comienza a recuperar el conocimiento, Flash nos menciona que Kazu es peligroso. En tan solo un mes derrotó a todas las pandillas del barrio. Simplemente su destreza está a otro nivel. Es como si en realidad fuese alguna clase de prodigio. De hecho, Kazu ya analizó los movimientos de Yuto, aunque hay algo que le resulta extraño. Puede que tenga velocidad, agilidad y sepa lanzar un golpe, pero en realidad no hay algo más que pueda ofrecer. Sus golpes carecen de talento o de algo más allá de la explicación. Es más, un ejemplo más preciso para describir a Takeda es que sus movimientos son como los de un NPC en un videojuego, lo cual es sorprendente para su nivel. Quien lo haya entrenado hizo un gran trabajo con la porquería de alumno que tenía. Sin embargo, cuando has descifrado el patrón de movimientos, la pelea se vuelve aburrida de inmediato. Flash puede ver que Takeda no tiene posibilidades. Si bien Kazu tiene un estilo muy simplista para boxear, su gran destreza analítica es lo que le permite estar un paso por delante. Y justo cuando todos creían que Yuto no podía seguir peleando, el chico aún se mantiene en pie, pues desea saber ¿cómo es que alguien tan habilidoso desaproveche el don con el que fue bendecido? Debería usar su fuerza para hacer el bien en lugar de lastimar al débil, aunque en realidad Kazu responde que no se ilusione, pues para él, el lastimar personas es una actividad mucho más divertida de hacer, para que así, después de algunos puñetazos, Yuto es derrotado y mandado a dormir, mientras deja un tremendo sentimiento de impotencia en los hombros de Yamaguchi. Desafortunadamente, la mayoría de la gente viven por sí mismos, pues no distinguen entre lo que tiene valor y lo que no, mientras algunos todavía deben ir a través de la vida como si tuvieran que atravesar un campo de batalla. Yamaguchi había perdido su última esperanza. Es así que dentro de la habitación del hospital, Yamaguchi decidió enviarle una última carta a su amigo, en donde le explica que a estas alturas ya se encuentra lejos. Decidió abandonar la escuela a fin de tomar un empleo y pagar sus cuentas. Puede que haya tocado fondo, pero podría ser peor todavía. Tal vez el tiempo que pasaron juntos fue breve, pero está profundamente agradecido por haberlo conocido. Solamente espera que se mejore y continúe con su vida. Y fue en ese momento que algo dentro de Yuto cambió. Aquel capullo en el que estuvo encerrado por tantos años ha comenzado a romperse, y el único propósito que tiene en mente es el de volverse más fuerte. Es así que regresamos al día del que estaba hablando Misaki. Sin importar qué tan grande fuese la tormenta de aquel día, Yuto escapó del hospital para ver a su maestra. Ahora más que nunca tiene un propósito. Necesita recuperar la confianza que le arrebataron a su amigo para que al día siguiente, durante el entrenamiento, Misaki le exige a Yuto que se esfuerce. En ningún escenario podría vencer a un genio en igualdad de condiciones, así que tiene que dar más de él como jamás lo ha hecho. El tiempo continuó con su curso natural, mientras Yamaguchi continuaba haciendo trabajos pesados. Yuto entrenaba día y noche sin descanso, y cada que podía iba en busca de Kazu para enfrentarlo, aunque el resultado siempre terminaba siendo el mismo, tanto así que su coach estaba preocupada por su pupilo. Desearía ser su madre y pedirle que por favor deje ese sueño imposible, pero como su coach no tiene otra alternativa más que apoyarlo en cualquier objetivo que se proponga. De esta manera pasó un año. Toda la rutina era la misma: entrenar lo suficiente para nuevamente enfrentar a Kazu con la esperanza de que algo cambiara, hasta que un día, después de incontables horas de entrenamiento, Yuto no sabía si se encontraba dormido o despierto. Sin embargo, sus golpes comenzaron a cambiar. Por primera vez, empezaban a hacer hacia atrás a su coach. En ese preciso momento, su límite de crecimiento fue superado. De hecho, en sus próximos encuentros contra Kazu, el panorama comenzaba a cambiar, y aunque Takeda continuaba perdiendo, esta vez analizaba más a profundidad sus errores. A medida que los encuentros entre rivales continuaban, el crecimiento de Yuto iba en aumento.
Fue así que un día, cuando Yamaguchi estaba a punto de terminar con su sufrimiento, después de 3 largos años llenos de desesperación y esfuerzo, Yuto había alcanzado el nivel de los genios, y fue así que después de una larga racha de derrotas, Kazu había conocido la derrota por primera vez. En paralelo a esto, antes de que Yamaguchi tomara su decisión, un rayo de luz se vio en el horizonte. La esperanza que había perdido ha sido recuperada, y en el proceso, un héroe había nacido. El día de la pelea ha llegado, y como es de costumbre, tenemos a nuestros comentaristas de siempre. Del lado derecho, el campeón de peso ligero hace su entrada, mientras que del otro lado, Yuto Takeda, el actual campeón de peso welter, aquel nombrado como el fajador más fuerte de la actualidad, hace su entrada. Sin embargo, nadie ha podido ganarle a Yu. ¿Será que el campeón pueda mantener su título en contra de aquel considerado como un monstruo? Esta pelea por el título es la personificación del talento natural en contra del trabajo duro. Bob Norris tiene una pregunta para todos los fanáticos. ¿Cuántas rondas creen que aguante el campeón antes de caer? ¿Acaso podrá aguantar lo suficiente y dar una sorpresa? Es así que cuando suena la campana, el campeón se lanza rápidamente sobre el prota. Es tan veloz que logra evitar la contra de Yu. Misaki está preocupada. Si quieren que su plan funcione, entonces Yuto tendrá que soportar los 12 rounds. Durante su campamento, antes de la pelea, Misaki concluyó que los mejores golpes de Yu son a larga distancia, por lo que la respuesta es acercarse lo más que se pueda. Yuto actuará como la sombra de Yu durante toda la pelea. Tal vez tenga un talento sobrenatural, pero todas sus peleas no han pasado del segundo round, sin importar cuán talentoso sea. Si no cuenta con resistencia, tarde o temprano su cuerpo lo terminará traicionando. No obstante, K ya había previsto este escenario. Es por ello que durante sus pláticas con Yu explicó que el físico de Yuto es tan musculoso que le permite tener gran resistencia. Además, con esa terquedad que lo caracteriza, da una impresión que sin importar cuántas veces lo castiguen, el campeón parece poseer una resistencia ilimitada, por lo que le pregunta a Yu ¿qué piensa hacer al respecto? El prota responde que únicamente tendrá que golpear antes que se acerque, aunque esa no es la manera en que K hace las cosas. Si van a derrotar a Yuto Takeda, será humillándolo en su propio estilo de boxeo. K desea probarle al mundo lo que significa el verdadero significado del talento. Yuto lo supo en ese momento. Yu estaba copiando cada uno de sus movimientos. Sus mejores armas que estuvo perfeccionando toda su vida eran ejecutados con mayor rapidez y precisión enfrente de sus ojos. Para el campeón, la situación era tan clara como el agua. No importa cuán duro entrene, jamás sería capaz de conectarle un golpe. K está fascinado con el desarrollo de la pelea. Desea que Yu robe todas las cualidades de Yuto para luego así pisotearlo. De esta forma aprenderá lo que significa estar vivo. El campeón está recibiendo una paliza unilateral. Tal es el grado de dominio que Yuto no sabe qué hacer. Sus fintas no funcionan y si intenta mantener la guardia alta, se convierte en automático en un saco de boxeo. El primer round ha terminado. Misaki trata de hacer que su boxeador recobre la conciencia. Necesita que se calme si quieren tener una oportunidad. Y aunque Takeda le diga a su coach que no hay manera, Misaki le recuerda que nadie es perfecto, por lo que todavía tienen un plan bajo la manga. K le pregunta a Yu qué piensa sobre su rival, a lo que el prota responde que es fuerte, pero Jean-Pierre era superior. Es por ello que K le dice que no se confíe. Mientras más empeore la situación, mayor será su fuerza. Pero bueno, es tiempo del segundo asalto.
El plan de Misaki es sencillo, necesita que Yuto intercambie la mayor cantidad de golpes que le sea posible. Esa será su mejor arma en cuanto a técnicas de boxeo se refiere. En lugar de caer en los planes de K, el campeón llevará al prota a su campo de juego. Takeda cada vez más toma en serio la pelea y poco a poco provoca que Yu empiece a retroceder. No obstante, Bob Norris señala un hecho alarmante. Yu no se ha tomado en serio el combate hasta el momento, y por lo poco que se sabe de su fuerza, quién sabe cuáles sean sus verdaderos límites. Tanto así que Yuto puede ver que Yu aumentó su distancia rápidamente. Pues el show estelar acaba de comenzar. La ráfaga de jabs del prota es tan abrumadora que impide el acercamiento del campeón hacia él. Y como Takeda, al no lograr acortar la distancia, dejó una gran apertura en su defensa que es rápidamente castigada. K está muy feliz por lo que ve. La verdadera adversidad está comenzando justo ahora. La multitud entra en euforia por tal demostración de fuerza. Bueno, todos menos uno. Yamaguchi apoyará a su amigo hasta el final. El campeón ha sido enviado a la lona y parece no levantarse por el dolor. El golpe puede que haya sido potente, pero no es suficiente para doblegar la voluntad de Takeda. Ante todo pronóstico deportivo, Takeda empezó a recuperar terreno de forma asombrosa, logrando en el proceso aumentar su velocidad y provocar que Yu pierda su sincronía y balance. K odia tener que aceptarlo, pero reconoce que la fuerza de Yuto es digna de elogiar. Incluso sin tener esperanzas, continúa peleando hasta su amargo final. Aunque el campeón es el primero en presionar tanto al retador, Takeda comienza a sufrir las secuelas de tanto impacto, quedando nuevamente vulnerable solo para recibir un golpe directo en el rostro. El campeón es mandado a la lona de una vez. El público comienza a preguntar si acaso habrá un milagro, pero Takeda aún tiene un punto que probar. Si aún queda voluntad en ti, seguramente siempre habrá una manera de resolver tus problemas. Yamaguchi le pide a su amigo que se detenga. Está sufriendo una tortura a fin de darle esperanza a gente como él. No tiene por qué seguir luchando. Su dedicación le dio una valiosa lección en el pasado. Aquel que se esfuerza puede cumplir sus sueños, como lo es abrir una tienda de frutas y que su alcohólica madre asista a rehabilitación. Pero eso no quiere decir que deba recibir una paliza que podría atentar contra su vida. Sin embargo, si aún así desea continuar luchando, si eso implica poner su vida en riesgo, gente como él lo apoyará hasta el final, porque gracias a personas como Yuto, que se esfuerzan día con día, aún hay esperanza en este mundo lleno de oscuridad. Misaki comienza a preocuparse por aquel que crió como un hijo. La pelea se ha inclinado definitivamente a favor de Yu. De hecho, Takeda no sabe en qué se ha metido. Su rival es la persona más fuerte a la que ha enfrentado. Ella ya no sabe qué hacer en estos momentos. Las palabras de aliento ya no funcionan como en el pasado. ¿Acaso ha hecho suficiente para proteger al hombre que dieron a luz sus mejores amigos? En verdad, le está haciendo un favor para continuar la pelea. Si tan solo le hubiese enseñado a vivir una vida tranquila y en paz, no tendría por qué ver cómo masacran a su muchacho. El round 3 continuó como fue previsto. Yuto no es más que un muñeco para el prota. No obstante, K le reconoce al campeón que tiene corazón. Aunque cualquiera del público no lo note, Yuto está cortando paso por paso la distancia. Simplemente es increíble que a estas alturas siga evolucionando. Su actuación es similar al de un protagonista de un cómic, y de esta manera la pelea siguió su curso. Tal parece que el plan del camión comienza a dar éxito. Su coraje es lo único que lo mantiene en pie, pero después de una larga tortura, el retador comienza a denotar signos de cansancio. K está intrigado por lo que hará su boxeador, pues si no comienza a pelear con el propósito de matarlo,
Yuto podría darle una sorpresa y darle un giro inesperado a la pelea. La multitud exige un resultado. Todos han perdido la cuenta de cuántas veces han derrotado al campeón, aunque en esta ocasión, cuando la cuenta iba en 4, Yuto parece que no lo logrará. Las lágrimas de su entrenadora recorren su rostro. Ese niño por el cual pasó largas noches en vela, preocupándose por su futuro, yace en estos momentos tendido frente a sus ojos. Varias semanas antes de la pelea, Misaki le confesó a Yuto que la vida ha sido muy mala con ella. Tal vez sufrió algunos momentos trágicos, como la pérdida de sus amigos, aunque algo que logró comprender es que uno debe ser agradecido con lo que tiene. Nadie debe aferrarse al pasado, pues nunca se sabe qué te deparará el futuro. Misaki logró comprender todo esto en el momento en que la vida le dio el regalo más hermoso que jamás creyó desear. Yuto logró sentir de algún modo los sentimientos de su maestra. Durante toda su vida siempre ha tenido gente que lo ha amado. Así que no puede darse por vencido. Tiene que pelear hasta el final por el amor que tiene hacia ellos. Yu no se lo puede creer. La mirada del campeón es exactamente la misma que vio en los ojos de su amigo. El público se vuelve loco. Este es el resurgimiento de Yuto Takeda, el trabajo duro hecho persona. El campeón entró a este mundo sin una pizca de talento, pero aún así escaló cada peldaño y se convirtió en el número 1, aunque por primera vez en toda su carrera de boxeador, Yuto Takeda consiguió aquello denominado como el talento de un genio. Sin embargo, a pesar de que el mundo entero había visto el nacimiento de un monstruo, el demonio en que se había convertido Yu era aún superior. El prota no iba a desaprovechar esta oportunidad. Después de tantos años entrenando, había vuelto a ver aquella luz brillante. No dejará pasar esta oportunidad única en la vida. Necesita verla más de cerca para saber si acaso es similar a la de aquel hombre. K comienza a llorar de la alegría, pues en todos sus años de entrenador jamás había visto una obra tan magistral como lo que acaba de presenciar. Después de una larga batalla de resistencia, Yu se ha convertido en el campeón mundial de peso welter. El sueño de K se ha hecho realidad. Le ha demostrado al mundo quién será el nuevo número 1 hasta el final de los tiempos. Momentos después de terminar el combate, Yuto era trasladado en camilla hacia el hospital, y mientras el antiguo campeón es retirado, Yu puede ver que perdió la luz que yacía en sus ojos. Misaki, al observar que el prota se encuentra mirando fijamente a su hijo, no permitirá que aquel que casi lo mata se salga con la suya. Sin embargo, K detiene a la entrenadora. Al final, su peleador ganó justamente el encuentro. Además, estas cosas suceden en el boxeo. Puedes perder tu vida en cualquier momento. Y mientras Misaki le dice a nuestros protas que ambos son unos monstruos, desde lo más alto del estadio, el campeón Aaron Tait se encuentra vigilando el espectáculo. De ahora en adelante, ese chico de pelos parados deberá tenerlo más de cerca bajo su radar. Las horas pasaron. Ahora, en el hospital, Yuto Takeda se encuentra libre de riesgos. Misaki se encuentra arrepentida por no haber tirado la toalla a tiempo. Si tan solo lo hubiese hecho antes, no estarían en esta situación. No obstante, en el momento en que Yuto recobra el conocimiento, con las pocas fuerzas que tiene en estos momentos, le agradece a Misaki por todo lo que ha hecho por él. Yuto sabía que era un improvisado, alguien que no tenía talento, pero siempre peleó con todo lo que tiene.
Todos siempre se burlaban de él y lo hacían menos, pero fue gracias a su madre quien confió ciegamente en un don nadie, por lo que aspiró a ser más fuerte. Ella es la verdadera MVP de su vida. Puede ser que toda vida llegue a su final algún día, pero en lo que eso ocurre, hay que disfrutar la belleza de aquellos que la rodean. Los días pasaron desde entonces. Yuto poco a poco fue recuperándose y en realidad recibe de vez en cuando visitas de sus fans. El pequeño sufre de una rara enfermedad que no ha sido diagnosticada. De hecho, los doctores desconocen incluso si puede haber una cura, pero aunque el panorama no luzca bien, el pequeño recibe dosis extra de coraje cada vez que ve pelear a su héroe. Su determinación es lo que lo inspira a seguir luchando. Algún día, cuando sea grande, desea convertirse en un boxeador tan fuerte como su ídolo. Yuto fue conmovido por las palabras de su fan, pues después de muchos años pudo cumplir la promesa que le hizo su padre. Él realmente se esforzó con todas sus fuerzas para que al final pudiera ser alguien igual de admirable que él. Las lágrimas de felicidad comenzaron a correr por la cara del ex campeón, y fue así que con un récord de 31 victorias y 5 derrotas, Yuto Takeda se despidió del mundo del boxeo. Sin embargo, lo peor estaba a punto de comenzar, porque el campeón de peso mediano, Fabricio Santorino, quien junto a su entrenador, manager y hermano, Marco Santorino, están planeando desde ya su próxima pelea contra el nuevo campeón. Su objetivo es darle al mundo el mejor espectáculo de sus vidas. El tiempo pasó desde la pelea del campeonato y después de muchos días, Yu y Carmen tendrán una cita. Al día siguiente, en la casa del prota, luego de una larga espera como cualquier hombre tiene que hacer, Carmen se encuentra lista para tener su cita, aunque al ver el aspecto desaliñado de su pareja, entiende que tal vez esto es nuevo para Yu, pero un caballero tiene que estar presente para su dama. Desde este día, ese será su look que debe tener para salir con ella. No obstante, Carmen quiere hacer un cambio radical, por lo que el inicio de su salida consistirá en ir de compras. Es así que después de probar múltiples atuendos que resultan horribles pero que le causaban muchas risas a Carmen, nuestro prota se ha convertido en un papucho. Entonces, como Yu parece alguien respetado por la sociedad, la cita continuará en la feria del pueblo. Es así que después de ir a la montaña rusa, de ahí a un parque temático y luego perder varias veces en los muñelocos, la joven pareja parecía pasar un rato agradable. El único problema, según Carmen, es que Yu tenía que hacer un esfuerzo para sonreír. Si tan solo relajara sus músculos y se esforzara, podría conseguir una sonrisa tan sincera como la de ella, lo cual lamentablemente no logra hacer Yu. Más tarde, en la casa del terror, como Carmen odia ser espantada por los trabajadores, decide que sería buena idea abrazar a su hombre, aunque con lo que no contaba es que un rostro familiar aparecería ante ellos, y aunque a Yu no le causa terror, las pobres damas dan un brinco del susto. ¿Quién diría que dos viejos rivales se encontrarían años después en una situación tan hilarante? Afuera de la casa del terror, Jean-Pierre se presenta formalmente con nuestros protas, aunque su esposa, a quien por fin conoceremos como Estela, no está del todo feliz por ver al hombre que lastimó a su esposo, por lo que Carmen le dice que es algo normal. La envidia y celos suele perseguir a los ganadores. La tarde continuó con tranquilidad, en donde ambas parejas decidieron convivir un poco más de tiempo. Jean-Pierre le dice a Yu que aún recuerda cada detalle de su encuentro, pero tal parece que ha cambiado un poco desde entonces. Es como si alguien lo hubiese provocado. En realidad, Jean-Pierre no canta mal las rancheras, pues como su hijita desea un poco de helado, el padre consiente hasta el más mínimo detalle de su princesa.
¿quién diría que aquel hombre que solo buscaba la perfección se volvería en un padre de familia lleno de felicidad? La plática siguió su curso, por lo que Carmen desea preguntarle algo a Jean-Pierre. En algún momento debió tener un enfrentamiento con Marcos Santorino, así que desean saber más acerca de ese par de hermanos. Jean-Pierre señala que Marco no era alguien con un físico destacable, pero en cuanto a términos de IQ, él supera a cualquiera que haya enfrentado. Si tan solo hubiese sido bendecido con un físico más fuerte, el cinturón habría cambiado de dueño hace mucho tiempo. Pero la mayor cualidad de ese par de hermanos es aquella obsesión que resulta aterradora. La cita ha llegado a su final, y mientras Yu y Carmen se retiran, el antiguo campeón no puede evitar pensar en algo. Su antiguo rival ha cambiado mucho desde que se enamoró, así que si no se pone los pies sobre la tierra, él podría perder si se descuida. Más noche, a las afueras de la feria, Carmen le pregunta a Yu si logró encontrar la luz que tanto estuvo buscando, a lo que Yu responde que sí, pero brevemente. En lugar de darle respuestas, solo lo dejó con más dudas, así que continuará boxeando en lo que encuentra una respuesta. Carmen le dice a su enamorado que tal vez solo es cuestión de enfoque. Si en lugar de buscar dicha luz en el boxeo, la buscara en otro tipo de lugar o persona, podría ser que incluso se encuentre justo a su lado. Y mientras los fuegos artificiales deslumbran la noche, una mujer misteriosa se acerca a nuestra linda pareja. La joven es en realidad Julia, la hermana menor de los Santorino, y si fue a estas horas a molestar, es porque su hermano le pidió que entregara un mensaje. Necesita que Carmen vaya a la localización escrita a medianoche. El prota le pregunta a su amada qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, como no es nada de qué preocuparse, Carmen le agradece a Yu por un día tan divertido, pero tal parece que solo deberían ser amigos. Nuestro prota le dice a su amada que está en un error, porque en realidad le gustaría tener otra cita a su lado. El único inconveniente que no sabían nuestros enamorados es que Marcos Santorino los estaba vigilando muy de cerca. Los días pasaron rápidamente. Yu y Carmen eran cada vez más cercanos, y mientras investigaba el paradero de los Santorino, el desempeño del prota iba empeorando día con día. K está harto de una actuación tan mediocre, así que termina el entrenamiento y le pide que le avise a Carmen que lo visite. Es así que dentro de la oficina del jefe, K le recuerda a su empleada que su trabajo es cuidar de Yu. Si en algún momento empezó a sentir sentimientos hacia él, entonces lo mejor será que deje de estar a su lado. La decisión de K fue ejecutada a la brevedad, por lo que Patrick será el nuevo protector de Yu. En paralelo a esto, en el momento en que Carmen regresa a su departamento, alguien ya se encontraba esperándola. El día de ayer, alrededor de las 8 de la noche, Carmen fue agredida brutalmente en su departamento y fue encontrada inconsciente unas horas más tarde. K le dice a su pupilo que los Santorino debieron descubrir su relación. De saber que algo así podría haber ocurrido, habría puesto más guardias para que la protegieran. Solamente le pide a Yu que trate de enfocarse en su entrenamiento. Él tomará cartas en el asunto. La mejor venganza que pueden tener es dentro del ring. Es así que durante la rueda de prensa, K va directo al grano y le dice a los hermanos que lamentarán el día en que se metieron con su manager, pero con una enorme sonrisa. Marco dice que no es para tanto. Lo único que hicieron fue hacerle una pequeña broma. Martinoli da inicio a la conferencia. Durante los próximos minutos, ambos entrenadores dirán qué expectativas tienen sobre su rival. Marco confiesa que admira demasiado a K. Su sed de ganar es casi aterradora. Debió ser una pena ver pasar a grandes genios del deporte en sus manos, en especial cuando Aaron Tate decidió votarlo como la sucia basura que es. Pero ahora parece que encontró a su marioneta perfecta. Si el juguete es tan psicópata como el titiritero, son para cuál. Sin embargo, la declaración solo le causa risa a K. Al parecer, la facilota de su madre no supo enseñarle modales a sus bastardos.
podrá ser un viejo lobo de mar, pero todavía puede patearle el trasero a un hijo de fruta. Fabricio le pide a su hermano que se controle. Él cobrará venganza por la falta de respeto hacia su madre. En el momento en que suene la campana, ni siquiera Dios podrá evitar que mate a su oponente. Aunque Yu tiene algo que decir ante esto, hasta la fecha, nuestro prota siempre se mantuvo callado. De vez en cuando daba respuestas cortas durante las ruedas de prensa, pero en esta ocasión tiene algo muy importante que decir. Yu no planea ganar fácilmente por la vía del knockout, así que durante los próximos 12 rounds se centrará en torturar al infeliz que osó meterse con su amada. Después de la rueda de prensa, Marco le dice a su hermano que su desempeño ha mejorado. Desde que implementaron sustancias anabólicas, su poder no tiene comparación con nadie de su categoría, aunque si desean destruir a su víctima, podría ser que aumenten la dosis un poco más. Al día siguiente, durante la noche, Carmen ha recobrado el conocimiento justo a tiempo para la pelea por el título. En tan solo 3 años desde su debut, Fabricio logró unificar la categoría de peso medio. Su mera presencia generó odio en el corazón de los espectadores. Nadie en el mundo del boxeo aprecia al campeón. Y todo es debido a que después de su primer defensa por el título, se aplicó una regla especial para él, al ser revelado que utilizó yeso dentro de sus guantes y que sobornaba al referee para que nadie sospechara. Fue en ese momento que Fabricio se convirtió en el villano del boxeo. Además, esta no parece ser la excepción a sus malos hábitos, porque su cuerpo está tan mutado que no parece natural. K habla con su pupilo antes de comenzar. Por primera vez, no le pedirá que haga algo en especial, así que tiene libertad de hacer lo que quiera hasta estar satisfecho. La pelea entre el contendiente más fuerte en contra del campeón más vil está por comenzar. Los asteroides mejoraron abismalmente la condición física de Fabricio, pero su hermano sabe que eso no es suficiente para ganar. Su rival tiene la delantera en cuanto a destreza y habilidades, pero hay que recordar que también es humano, por lo que jugar con su mente sería el primer paso para desconcentrarlo, aunque eso solo era la parte 1 del plan. Fabricio lanza una patada baja hacia el retador, porque si lo esquiva con sus agudos reflejos, por un breve momento quedará expuesto un punto ciego. Sin embargo, el campeón no calculó un pequeño detalle. Jamás imaginó que Yu leyera el movimiento de su sombra, por lo que ahora es su turno de cobrar venganza. El campeón fue derribado de un solo golpe, y esto se debe a que el cuerpo de Yu también sufrió una mutación. K le dijo a los Santorino que se arrepentirían, por lo que decidió contactar a un viejo amigo y así tener en sus manos un poco de químicos de uso militar, porque así como dice el dicho, ojo por ojo, diente por diente y maldad por maldad. Fabricio podrá haber recibido mucho daño, pero le ordena al referee que pare de contar. Marco sabe que su hermano corre gran peligro. Ese golpe que lo sacó volando no dio en el blanco a propósito. Yu lo golpeó ligeramente por encima de su guardia. Al parecer, lo que prometió lo cumplirá de la manera más lenta y dolorosa posible. Pero antes de continuar, entendamos qué sucedió primero. Carmen sí fue raptada por Fabricio, lo cual le trae de vuelta los demonios de su pasado. Cuando era joven, su padre fue un diplomático importante, quien a fin de castigarlo, raptaron a toda su familia para transmitir un mensaje. Al ser cobradas las vidas de los padres de Carmen, ella entró en un estado de shock por el terror de la situación. Cuando una persona sufre un estrés extremo, el cerebro deja de funcionar como un mecanismo de supervivencia. Aquella niña, sentada en la oscuridad, había perdido toda la esperanza, hasta que un día un hombre estaba tratando de hablarle. K
fue el salvador de Carmen, y no solo eso. Después del rescate, estuvo enviándole dinero a fin de salvaguardarla. Por lo mismo, cuando Carmen se convirtió en adulta, se propuso ir a visitarlo, aunque por algún motivo se había convertido en alguien diferente. Carmen sabe que en una situación como esta, mantener la calma es lo primordial. Su cuerpo parece estar en buen estado, no ha sido torturada de ninguna forma, así que posiblemente todo salga bien, solo para que segundos después, Marco saluda amablemente a su invitada. Lamentablemente, tuvieron que recurrir a la fuerza. Si desde un principio hubiese aceptado la invitación, las cosas serían totalmente diferentes. Pero necesitan una opinión sincera sobre Yu, porque si bien puede que sea un prodigio del boxeo, ¿acaso él no merece una vida llena de emociones que pueda disfrutar? Cualquiera que sepa lo mínimo del boxeo, sabe el tipo de persona que es K y el por qué sus pupilos lo abandonan. Mientras Yu continúe bajo la tutela de ese hombre, él jamás logrará ser feliz. Por lo mismo, si desean que el prota sea libre, solo necesita que pierda una pelea. De esa manera, K perderá el interés en él. Carmen sabe que eso puede que funcione, pero aún así desea creer en el hombre que la salvó, aun si eso significa que pueda fallar en el camino. Así que no piensa decirle nada a Marco Santorino. De vuelta en el hospital, Patrick está aliviado en que su amiga haya recuperado la conciencia. Sin embargo, todo está a punto de ser revelado. Resulta ser que Marco no es tan mal sujeto como aparenta, ya que a pesar de no conseguir respuestas por parte de Carmen, decide que lo mejor es liberarla y llevarla a su casa para que esté segura. Marco le dice a Carmen que no tiene de qué impresionarse, tendrán una mala reputación, pero aún así tienen límites que no pueden cruzar. Solamente buscaban desconcentrar un poco las emociones de su rival. Patrick se ve desconcertado con la historia de su amiga, pero a medida que va revelando más detalles, como el hecho de que cuando Marco la dejó cerca de su casa, un grupo de matones la estaban esperando y abordaron para comenzarla a golpear, lo cual es bastante irónico. Se supone que ella tenía el cargo de deshacerse de cualquiera que les hiciera daño, y la última vez que trabajó, no había quien fuese una amenaza. Es así que cuando Carmen le confiesa todo a Patrick, Fabricio no parece estar pasando un gran rato. El comentarista Bob Norris, como alguna vez fue el boxeador de K, sabe que nadie puede compararse a él en cuanto a trucos sucios. Para ese viejo, esta pelea no es más que un espectáculo en donde disfruta ver cómo sus víctimas son golpeadas en su propio juego. Al final, la mente maestra que planeó todo este circo desde el comienzo fue aquel hombre que había dejado de ser un héroe con tal de convertirse en una bestia sádica y desalmada. Patrick le pregunta a su amiga hacia dónde se dirige. Podría ir con la policía o revelar todo en una rueda de prensa, pero nada de eso servirá al final del día. K es una persona que no conoce los límites y hará cualquier cosa con tal de cumplir su cometido. ¿O es que acaso olvidó a cuánta gente mató en el ejército? Para ese demonio, el asesinato es solo un medio para sus fines. Y por más que no lo quiera aceptar Carmen, sabe que aquel que consideró alguna vez su amigo tiene razón. De vuelta al combate, Fabricio trata de mantenerse aún en la pelea, ya que su hermano ideó un plan para un escenario como este. Si los químicos que utilizaron no sirven para tener una ventaja, entonces recurrirán a la estrategia. Como Yu declaró que lo castigará durante toda la pelea, eso quiere decir que tienen 12 rounds completos para ganar terreno. A través del clinch, que consiste en sujetar al oponente como medida defensiva, el plan será lanzar algún golpe sucio mientras el referee los separa. Puede ser que en la práctica esto no funcionaría, ya que quedas expuesto a un knockout, pero como Yu no planea ganar de forma rápida, eso quiere decir que Fabricio puede ir con todo a la ofensiva.
Fabricio no puede igualar la velocidad de su rival y mientras sigue recibiendo una oleada de golpes, el prota no puede sacar de su cabeza que la mujer más amable en este asqueroso mundo haya sido agredida brutalmente por este imbécil. Lo lastimará tanto que lo dejará incluso en una condición aún más grave que la de Carmen. K le reconoce a los Santorino que tuvieron un buen plan en mente, pero sin importar cuánto se rompan la cabeza por buscar un plan, todos sus esfuerzos serán calcinados ante un poder sobrehumano. A Yu le dejó de importar el pelear limpio desde que comenzó la pelea, y lo irónico es que el referee se hizo de la vista gorda ante tal falta. Todo indica que debió ser sobornado por el infeliz de K. Marco subestimó a sus oponentes, pensó que K solo era un viejo extremadamente orgulloso. Nunca se imaginó que el boxeo solo sería un medio para aplastar a alguien. De hecho, K está alegre que los Santorino comprendieran la situación. Por mucho tiempo pensaron que eran los únicos depredadores, pero en realidad no son más que unos simples perros salvajes en comparación del depredador Apex, aquel que gobierna la cadena alimenticia. Y a medida que el castigo continúa, Fabricio comienza a perder el conocimiento por tantos golpes, porque apenas suena la campana para finalizar el primer round. El campeón había vomitado todo lo que tenía en el estómago. Marco tiene un rostro de preocupación por su hermano menor, pero a decir verdad no es el único. En el interior de una iglesia católica, una madre le implora a su señor que por favor traiga sanos y salvos a sus hijos. Marco entra rápidamente al cuadrilátero solo para auxiliar a su hermano antes de que se desmaye. Fabricio tiene un rostro más pálido que el de un fantasma, pero aún así menciona que no hay de qué preocuparse. Resulta ser que antes de la pelea, mamá Santorino pidió múltiples veces que su hijo consumiera un poco de leche, y aunque esto podría caer pesado al estómago antes de una pelea, Fabricio decidió beberse la botella completa de leche a fin de mantener feliz a vuestra madre. Quizás el campeón siempre ha denotado una actitud ganadora, pero su madre cuenta con un instinto maternal. Algo le dice que la pelea será muy peligrosa, así que le implora a sus hijos que si la situación empeora, por favor, tienen que tirar la toalla si creen que no pueden ganar. Y si bien el daño que sufrió el campeón es considerable, Marco detecta algo en particular sobre los labios de su hermano. De un momento a otro adquirieron una tonalidad morada, pero eso es ilógico. Cass era un demente y muchas cosas, pero ¿en verdad se atrevería a llegar tan lejos? Lamentablemente, para los Santorino, su madre no es una persona muy lista que digamos. De hecho, Marco se dio cuenta de ello a una edad muy temprana. Lo primero es que sus hermanos tienen cabello de diferente color al suyo, y lo segundo es que vivían en una humilde casa. El padre de Marco les dejó una deuda antes de huir como un cobarde, por lo que los gastos como el alquiler estaban a la orden del día. Marco y Fabricio se iban cada mañana a la escuela, o eso era lo que creía su madre, porque el par de bribones jamás se presentaban a clases. En su lugar, buscaban a turistas perdidos, y en lo que les apoyaban con darles algunas indicaciones en sus mapas, siempre terminaban robándoles su cartera o algo de igual valor. De esta manera podían juntar algo de dinero para su hogar, ya que como era de costumbre que su madre no tuviera dinero para pagar la renta, siempre les molestó la idea de ver cómo se tenía que humillar al tener que ofrecer cierto tipo de masajes poco convencionales para que el casero no los molestara por un tiempo. Los hermanos sabían que su madre se partía la espalda trabajando día y noche. Por lo mismo, tuvieron que recurrir a medidas desesperadas a fin de buscar una mejor vida. El dilema es que el mundo es igual de cruel para todos, porque al día siguiente,
Mientras los chicos realizaban sus robos como era de costumbre, un matón del barrio los atrapó en la movida, así que les dio una valiosa lección y los llevó hacia su casa. Mamá Santorino intentó defender a sus hijos, pero el matón les dijo que esto les pasa por robarle a la gente, y si bien ellos pagaron la mitad del castigo al entregarle todo el dinero, la deuda con la sociedad sigue siendo tan grande que se requiere otro tipo de servicios para quedar saldada. Fue así que después de un largo día, Mamá Santorino comienza a castigar a sus hijos. Ella no crió un par de rateros. ¿Acaso quieren crecer y convertirse en malas personas? De hecho, los hermanos sabían que lo que hacían estaba mal, pero al ver cómo la mujer que aman llega cada noche con golpes y destrozadas, ¿es eso justo? ¿Acaso descargar tu amargura sobre tu esposa es algo que un hombre debería hacer solo para después abandonar a toda tu familia y no tomar responsabilidad de tus deudas? ¿Es algo justo? El mundo es un lugar lúgubre y sombrío, donde en ocasiones tienes que crecer como una mala persona con tal de sobrevivir. La madre del par de chicos, al ver que se excedió con el castigo, no tarda en pedirles disculpas. Si ella no fuese tan tonta, tendrían una vida diferente. Marco entendió ese día que si el mundo era así de injusto con ellos, entonces buscaría la manera de cobrar venganza. Al día siguiente, Marco llegó con una idea revolucionaria. Si se convierte en campeón mundial del boxeo, serán millonarios. De esa manera ya no tendrán carencias, pero primero tiene que encargarse de un asunto pendiente. Mientras Fabricio trataba de asistir a la escuela para no ser un ignorante, Marco se pasaba todos los días vigilando a quien será su futura víctima y construyendo algo que le será útil próximamente, hasta que eventualmente, un día, durante la noche, Fabricio pudo sentir que su hermano se había retirado de la cama, por lo que fue en su búsqueda para confrontarlo. Marco le dice a su hermano que irá a cobrar venganza en contra del imbécil que los golpeó. Su madre les pidió que fueran buenas personas, pero el mundo tal parece que necesita gente mala en él. Es por ello que Marco se convertirá en un parásito de la sociedad a fin de que su familia tenga una mejor vida. Así que le ordena a su hermanito que se quede y cuide la casa. El momento de la verdad ha llegado. Cuando el matón se agachó a tomar el billete de gran denominación, Marco aprovecha esta situación para dar el primer golpe. Puede ser que su fuerza no es suficiente para noquearlo, pero en realidad este solo es el primer paso de su plan, porque a medida que el bravucón empieza a perseguir al chico, este rápidamente activa cada una de sus trampas, en donde una por una fue cayendo el matón. El chico sabe que no tiene ninguna oportunidad a corta distancia, por lo que diseñó todo el callejón con múltiples trampas. De esta manera, su víctima debería caer antes de alcanzarlo, pero con lo que no contó el joven es que el matón tendría una resistencia que superaba sus cálculos, por lo que no le quedó más remedio que utilizar su último recurso. Aunque, para la mala suerte de Marco, el matón lo supera en cuanto a experiencia se refiere. Y justo cuando el chico estaba por irse al otro mundo, Fabricio llegó en el momento perfecto para salvarlo. Los hermanos golpearon sádicamente al imbécil, mientras pensaban que por su maldita culpa no pudieron tener la vida que tanto anhelaban. Fue así que después de habérselas cobrado todas y robarle lo poco que tenía en sus bolsillos, esto no era suficiente para Marco. Si deseaban que nadie más interpusiera en sus caminos, entonces tendrían que mandar un ejemplo. Fabricio le confiesa a su hermano que fue en su ayuda porque la verdad la escuela no es lo suyo, a lo que Marco responde que si ese es el caso, deberían convertirse en boxeadores. Cuando se vuelvan en campeones mundiales, nadie menospreciará a su familia. Al día siguiente, el matón fue encontrado paralizado de la cintura para abajo, mientras que por el lado de los chicos, fueron a entregarle un poco de carne a su mamá, un lujo que no tenían desde hace tiempo.
Mamá Santorino preparó un delicioso pastel de carne y si bien su sabor era terrible, el hecho de que la familia estuviera feliz por primera vez era más que suficiente para el par de hermanos. El tiempo pasó. La familia Santorino solía asistir cada domingo a misa, un lugar que le parecía hermoso a Marco, porque solamente ahí sentía que ellos no tenían carencias. Durante ese tiempo, los hermanos buscaron gimnasios de boxeo, aunque en cada uno de ellos fueron rechazados. Todo el mundo creía que eran simplemente unos mocosos buenos para nada. No obstante, alguien no estaba del todo de acuerdo. Este anciano borracho es conocido como Luciano Mondi, quien a pesar que da una pinta de un parásito de la sociedad, en realidad es alguien hábil y astuto, tanto así que les dice a los hermanos que conoce su pecado. Y justo cuando los hermanos pensaban eliminar los cabos sueltos, Mondi les dice que no deberían malinterpretarlo, únicamente está interesado en el potencial que tienen, porque él se convertirá en su nuevo entrenador, para que así, después de algunas botellas, Mondi le ordena a los hermanos que se peleen, pues esta es la única forma en que sabrá cuáles son sus cualidades y carencias. Fabricio es alguien duro a pesar de su edad, aun cuando la diferencia de tamaño es significativa, sabe cómo arreglárselas para dar un buen golpe. Por otra parte, Marco nació con un gran intelecto, el cual predice con precisión los movimientos de su oponente. Ambos tienen buenas cualidades para ser campeón, pero en el futuro, Fabricio será quien llegue más lejos. Cualquier gran boxeador requiere una convicción fuerte, además de tener un sueño que los motive en los peores días. Por lo mismo, si no tienen otra alternativa, deberán obsesionarse con su futuro a fin de cumplir sus metas. De esta forma, el tiempo pasó. Los chicos comenzaron a entrenar en sus puntos fuertes para que con el pasar de algunos años, ellos se empezaron a convertir en grandes boxeadores, hasta finalmente volverse en los adultos que aspiraban a ser. Los Santorino fueron en búsqueda del padre de Marco para cobrar venganza, y a pesar de darle una buena tunda a su padre, Marco señala que pagó las deudas familiares desde hace tiempo. En sí, el motivo de su visita es otro, necesita que se da todas sus pertenencias a su antigua esposa, o si no, los chicos le harán pasar un mal rato. Y a pesar de que el padre de su obligado saldó su deuda, los Santorino tienen que dictar un ejemplo y lo mandaron a callar. Marco y Fabricio se convirtieron en los reyes del bajo mundo, tanto así que habían dejado de ver a su maestro desde hace un tiempo. No obstante, con las fechas decembrinas a la vuelta, los chicos invitan a Mondi a que pase el 24 y 25 en familia, porque aunque tal vez él no sea su padre biológico, los crió como si lo hubiese sido en verdad. Ahora, en Nochebuena, Mondi se puso elegante por primera vez en mucho tiempo y lo hizo ya que quería dar una buena presentación hacia mamá Santorino. Es así que durante la cena, Julia se ve intrigada con el aspecto de Mondi porque su nariz roja y estilo desaliñado lo hacen ver como si se tratara del mismo Santa Claus. Un detalle que no deja pasar por alto mamá Santorino, ya que ella también estaba pensando lo mismo que su hija. Y fue así que después de que Mondi se pusiera rojo como jitomate, la familia Santorino pasó la Navidad más bella de sus vidas. Todos se veían felices, la comida estaba deliciosa, el ambiente era tan sereno que solo se escuchaban risas y júbilo, para que más tarde, después de la cena, los Santorino le sugieren a su maestro que debería visitarlos en Navidad con mayor frecuencia. O si quiere, podría vivir con ellos de tiempo completo. Sin embargo, a pesar de tal maravillosa velada, Mondi tiene que rechazar la oferta. Él pertenece a las calles y ahí se quedará. Lo único que quiere el pobre anciano es ver que sus muchachos se conviertan en boxeadores de verdad. En estos momentos no tienen rival, pero en cuanto salgan al mundo, conocerán hombres que parecerán bestias. Aparte, si continúan con sus negocios turbios, tarde o temprano llegará un grupo más fuerte que ellos y los eliminará.
No obstante, esto no parece importarle a los muchachos, porque si bien su mentor denota un rostro de preocupación, ellos únicamente desean pasar momentos felices a su lado, y así como lo que nunca pudieron hacer cuando eran niños, los Santorino tuvieron una guerra de bolas de nieve con su viejo. El mundo ya lucía como un lugar dulce y puro así como la nieve. Marco le confiesa a Mondi que jamás renunciaron a su sueño de ser campeones, pero en estos momentos su pueblo los necesita aún más. Si alguien no se hace cargo de la basura, el mundo jamás podrá hacer un cambio. Mondi acepta que no puede cambiar la opinión de sus muchachos, así que solo les dice que sin importar qué, él siempre los apoyará, aunque con lo que no contaba el pobre maestro es que la tragedia estaba a punto de azotarlos. Mientras Julia y su madre se encontraban platicando de la velada, la sangre comenzó a brotar sobre la leche. De vuelta al presente, la ejecución se efectúa de acuerdo a lo previsto, y mientras esto ocurre, mamá Santorino vuelve a tener uno de sus episodios. Fabricio sabe que la condición de su madre no es favorable, necesita ganar cuantas veces sean necesarias para pagar su tratamiento, así que no importa qué tan rudo sea su oponente, mamá no crió a ningún cobarde, así que podría hacer esto todo el día. El cuadrilátero está bañado en sangre. Esta pelea debió terminar hace mucho tiempo, pero tal parece que el Consejo Mundial del Boxeo fue comprado. El round 4 llegó a su conclusión, por lo que Marco le dice a su hermano que deben renunciar. ¿Qué importan los títulos si puede mantener su vida a cambio? Pero Fabricio opina diferente a su hermano. Ambos sabían muy bien que este escenario los alcanzaría, así que por el honor de todos sus seres queridos, no piensa defraudarlos y hacer algo tan humillante como rendirse. Es muy probable que esté jodido, pero aún así tiene que intentarlo por ese estúpido viejo. La profecía de Mondi se había cumplido. Un grupo fue en busca de las chicas para agredirlas, pero gracias a Dios, su mentor pudo hacer algo al respecto, aunque lamentablemente no se fue limpio de la pelea. Los hermanos tratan de apresurarse para buscar ayuda, pero su maestro les pide que no hagan un escándalo. Ya es demasiado tarde. Todos eventualmente mueren, y para él, hoy es ese día. Sin embargo, necesita que lo escuchen una última vez. Francamente, ambos podrían encajar mucho mejor como gángsters que como boxeadores. Incluso podrían convertirse en los criminales más importantes de la historia. Aún así, es un camino que jamás deberían recorrer. La última voluntad de este pobre viejo es que se vuelvan boxeadores. El camino no será brillante al principio. Además, se enfrentarán a rivales tan talentosos que jamás sobrepasarán. Y justo cuando crean que han alcanzado la cúspide de su fuerza, llegarán oponentes que desafortunadamente los sobrepasarán fácilmente. Aunque esto no es más que el ciclo de la vida. La vida es un juego irracionable en donde no todos están destinados a ganar. Nadie permanece fuerte para siempre. En ocasiones habrá momentos de felicidad, pero todo el mundo debe luchar diariamente antes de morir. Mondi fue un aclamado boxeador en su época, pero por la bebida y las malas decisiones empezó a encaminarse por el camino del mal, hasta que sus pecados fueron expiados con la muerte de su familia. Desde ese momento sintió que su vida había perdido sentido. Aparte, la vida tendrá muchos más obstáculos por delante, pues mamá Santorino sufrió una hemorragia cerebral y el riesgo de volver es latente. Mondi no sabe si su vida tuvo sentido, si ese mísero boxeo que les enseñó sirvió de algo. Este pobre costal de huesos está seguro de algo. Aquellos niños que conoció hace varios años volvieron a traerle la dicha
que alguna vez perdió y pensó que jamás se iba a recuperar. Es por ello que aunque no esté a su lado, su padre los estará acompañando durante todo su recorrido. Pero la tragedia no terminó ahí, porque lo que parecía un simple mareo terminó siendo la antigua enfermedad que había regresado. Marco le suplica a su hermano que por favor se retire de la pelea, pero Fabricio, este testarudo, no puede hacerlo, ya que si lo hace, sentirá que habrá vivido en vano. Marco comprende a la perfección los sentimientos de Fabricio, pero si siente que su vida corre riesgo, no vacilará en tirar la toalla. Fabricio no se ha rendido por los sueños de su familia. Le juró a su hermano que juntos terminarían con el mal y traerían un futuro maravilloso a su hogar. Así que no le importa entregar su vida en esta lucha, si eso significa cumplir con su propósito. Los rounds continuaron pasando y Fabricio comenzó a cuestionarse su propia existencia. ¿Acaso la vida es llegar a este mundo solo para sufrir? Es triste que la gente luche para sobrevivir durante toda su vida, para que después de una larga historia llena de sufrimiento, uno debe dejar de existir. El round final ha llegado. El rostro del campeón está absolutamente destrozado, por lo que Marco no lo piensa dos veces y tirará la toalla. Sin embargo, no se lo permitirán. El Consejo Mundial quiere que el combate llegue a su conclusión. Marco no puede creer que esto no fue planeado como una pelea, sino que desde el comienzo fue considerado como una ejecución. Así que le suplica a su hermano que salga de ahí de una maldita vez. Pero ya es demasiado tarde. Mientras Yu da rienda suelta a la masacre más brutal del boxeo, Fabricio trata de mantenerse consciente. ¿Acaso no ha recibido suficiente castigo? Pero si Dios decidió que así terminaría con su vida, entonces no lo hará como un cobarde. Por sus seres queridos, por tu difunto padre, Fabricio no correrá ni se esconderá de un matón, así que cualquier bastardo puede ir con él con todo lo que tiene. Y mientras el final del combate estaba en sus últimos segundos, Fabricio está dispuesto a pagar por los pecados de su familia. Pero si su señor es benevolente, por favor, por primera vez en su vida, ¿podría perdonarlo por solo esta ocasión? Los resultados se han concluido. En el último segundo, antes de sonar la campana, un milagro dejó sorprendido a todos los presentes de la arena, porque acaban de presenciar algo que jamás se había visto. Jota le dice al joven chico de aquel entonces que se había vuelto muy fuerte, y mientras la pelea llegó a su conclusión, mamá Santorino salió con vida de su cirugía. El prota no entiende qué está ocurriendo. ¿Por qué aquel hombre está parado enfrente de él? El público empieza a ovacionar al rey sin corona del boxeo, aquel que ha sido amado por todos los fanáticos del deporte. Jota le dice a Yu que hace mucho tiempo que no se ven, aunque su próximo encuentro será de manera oficial. Y mientras el campeón del pueblo se retira, K le dice al campeón que es un infeliz. Algún día acabará con su triste existencia. Sin embargo, eso no importa en estos momentos. Fabricio necesita atención médica urgentemente. Las horas transcurrieron con normalidad. Peter está pensativo sobre qué redactará del nuevo campeón de peso medio. Anteriormente se creía que su debilidad era su resistencia, pero cada vez que pelea da la impresión que es un ser perfecto. Pero si tuviera que hacer un análisis más exhaustivo, se podría decir que lentamente está perdiendo su humanidad.
Además, con el regreso inesperado de Jota al mundo del boxeo, hay muchas preguntas por resolver, pero la más importante es si acaso el Consejo Mundial realizará una pelea entre ellos. De hecho, Peter no es el único que piensa de ese modo, ya que Jean-Pierre, al ver a un Yu totalmente descontrolado, solo espera que alguien lo ayude para que salga del infierno en el que vive. Por otro lado, Yuto Takeda, quien ha comenzado a tener una familia, piensa que si en un momento Yu tenía la mirada de Yamaguchi, sus ojos se ven más adentrados en una oscuridad aún más profunda, mientras que por el lado de Jay, su mejor amigo, siente que algo muy malo hay detrás de todo esto. Sin embargo, no puede hacer nada al respecto, ya que si gana su próxima pelea, se le dará una oportunidad de enfrentar al campeón por el título mundial. En paralelo a esto, en una sala del hospital, Fabricio ha recobrado el conocimiento y agradece en que aún siga con vida. Es así que tras escuchar cómo Jota le salvó la vida, Marco le pide disculpas a su hermano pues se lo metió en este problema, aunque Fabricio le dice que gracias a él por fin quedaron libres de culpas. ¿Acaso no han sufrido lo suficiente en esta vida? Tal vez este sea el momento perfecto para dejar a un lado el pasado y dar pie a un nuevo comienzo, así como lo hubiese deseado su madre. Una vida en la que uno lucha para sobrevivir con todo lo que tiene hasta que caiga. Quizás es como la gran mayoría de personas gastaría su tiempo, pero si tienes a alguien que te acepta desde lo más profundo de tu corazón, entonces eso es más que suficiente para aceptar el significado genuino de lo que es la vida. Mientras tanto, en algún lugar poco higiénico, la sed de sangre del prota fue tan impactante que Andrei Blachenko piensa que Yu puede acabar con la tiranía de su campeón. Unos días han pasado desde el combate por el título mundial. Yu se encuentra más deprimido que lo habitual, aunque los medios lo consideran como el mejor libra por libra de la era y que se ha convertido en el boxeador mejor pagado. Tanto escándalo le parece ruidoso a Yu. Además, el prota solo le interesa saber cuándo regresará Carmen, pero lamentablemente K le dice a su pupilo que ella renunció. No es de sorprender que haya tomado esa decisión cuando su vida corría peligro. Puede que en las últimas semanas se hubieran vuelto muy cercanos, así que es una pena que su historia tuviera este trágico desenlace. K le dice a Yu que se tome unos días de descanso. Su último encuentro lo debió agotar física y psicológicamente. Fue así que durante su caminata de regreso a casa, nuestro prota se hizo una pregunta durante todo el trayecto. En un mundo lleno de caos, donde los políticos no cumplen lo que prometen, la guerra cobra la vida de gente inocente y solamente estás en espera por saber ¿cuándo será el día en que pierdas a la persona más importante de tu vida? Yu se preguntó, ¿qué es la vida? Desde que tiene conciencia, solo ha sufrido de abusos. Su madre no parecía tener interés en él, y su padre no era más que un psicópata a quien le llenaba de placer lastimarlo. Tanto en qué pensar generaba un ruido incontrolable en la mente de Yu, que posiblemente lo ideal sería silenciarlo de una vez por todas, aunque todavía es demasiado temprano para hacerlo, porque aún hay algunos motivos por los cuales vivir. Ese tierno maullido de gato logró calmar el ruido dentro de Yu una vez más, pero la noche no es igual para todos, ya que Aaron Tai se encuentra viendo fijamente las estrellas. Su esposa le pregunta qué tanto está pensando, a lo que Aaron responde que es uno de esos días en donde se pregunta si acaso es merecedor de tener una vida tan feliz. Su esposa le dice que para ser un tipo bastante grande es bastante asustadizo en el interior. Cualquier obstáculo que se le presente no tiene por qué dudar, pues su familia siempre lo apoyará para superar cualquier adversidad. Los meses pasaron desde entonces y ahora los golpes de Yu son más imponentes. K se siente satisfecho con el nuevo desempeño de su peleador, pues el verdadero reto de su carrera está por llegar. A partir de ahora, entrenarán con el fin de vencer a Aaron Tai, así que si desean tener una mínima oportunidad, tendrán que fortalecer su físico a un nivel completamente diferente.
Nuestro prota fue forjando su camino por las divisiones de pesos pesados. Ninguno de los rivales que enfrentaba tenían oportunidad. Todos eran derrotados en menos de 2 segundos. Tal era la supremacía de Yu que simplemente se convirtió en alguien invencible. Peter está preocupado por el futuro del boxeo. El dominio absoluto de Yu está acabando con la parte divertida de verlo. Entonces, si su objetivo es enfrentar al máximo exponente del deporte, primero tendrá que vencer al campeón peso crucero Viktor Grigorievich. Y sí, hijos míos, después de mucha tristeza y dolor, este será el único arco cómico en toda la obra, ya que así lo planeó en un inicio el mismo autor. Porque en el momento en que Andrei Blachenko deseaba que su campeón se enfrentara a Yu para que le den una paliza, Viktor ha llegado repentinamente para asustar a su entrenador, pues se pregunta qué tanto le generó risa. Andrei le dice a Viktor que ese hombre es el único capaz de darle pelea. Sin embargo, Viktor no está de acuerdo con su entrenador, porque nadie sin un corte mohicano es más fuerte que él. Y para probar que tiene la razón, Viktor va directamente con su pandilla para reafirmarles que los mohicanos es lo mejor que puede existir en esta vida. La reputación de Viktor es tan poco convencional, por lo que Peter decide enviar a un pasante llamado Tommy Maguire para que lo entreviste. Después de todo, el gimnasio del campeón resulta algo curioso, porque a medida que se va adentrando Tommy, le resulta muy en particular que todos tengan mohicano. Es así que cuando el pasante se encuentra con Andrei, le pregunta al coach qué piensa acerca de su campeón. Andrei denota rápidamente un rostro muy enfadado hacia Viktor, porque su mera existencia es un insulto hacia el deporte. Resulta ser que hace 8 años, Andrei Blachenko buscaba entrenar a un campeón con un estilo muy similar al de Jean-Pierre, por lo que siempre enseñó a sus pupilos bajo un enfoque de entrenamiento orientado a la ciencia. Pero todo cambió cuando este infeliz entró a su vida. Fue un día como cualquier otro, en lo que Andrei se encontraba dando lecciones. Un sujeto de gran tamaño comenzó a golpear con brutalidad un saco de boxeo. Es por ello que Andrei fue a elogiar su golpe, pero Viktor responde que eso no es nada. Un verdadero hombre golpea así de verdad. El coach está anonadado por lo que vio ese día. Ese sujeto, que es la misma parodia del Schwarzenegger, se convertirá en el campeón que lo llevará a la grandeza. Aunque quién diría que ese sueño estaba más alejado de la realidad que otra cosa, porque Viktor era una bestia indomable. Él solamente creía que quienes tenían mohicanos son los más fuertes, y cada vez que tenía que aprender lo básico del boxeo, siempre respondía que esos puñetazos son de niñitas. Un verdadero macho alfa, lobo plateados, bolas de vibranium y cresta de homungosaurios solamente lanza madrazos sin pensarlo. Por lo tanto, como no iban a llegar a ningún acuerdo, Andrei le ofrece una propuesta a Viktor. Si logra convertirse en campeón, hará cualquier cosa que él desee. Fue entonces que en el debut de Viktor como profesional, el Mamator estaba recibiendo una golpiza. No obstante, un hombre de verdad jamás se rinde, y como si de una mala broma del destino se tratara, el oponente de Viktor, tras resbalarse en el cuadrilátero, quedó completamente expuesto al poderosísimo gancho derecho del Grigorievich. La victoria fue un golpe de suerte con todas las de la ley, así que Andrei pensó que dicha suerte se terminaría tarde o temprano. Aunque para su mala suerte, la misma historia se repitió una y otra vez. El resbalón en cada pelea era como un presagio, como una broma de Dios para decirle a Andrei que es un imbécil. Viktor Grigorievich llegó al boxeo para dominarlo con puño de hierro, hasta que finalmente se convirtió en el ranking número 1 de la división y tuvo el derecho de enfrentar al campeón Gilbert Einstein. La multitud corea el himno al mohicano como alabanza hacia Viktor. Tanto así que el Mamator agarró tanta confianza que le dice a su coach que ojalá no haya olvidado su apuesta, porque en cuanto se convierta en campeón, tendrá que utilizar el mohicano al igual que él.
La pelea está a momentos de comenzar, en donde Martinoli y Bob Norris, más jóvenes, harán de comentaristas. Bob, después de dejar su título de campeonato de peso medio y convertirse en comentarista, señala que es gracioso que Víctor haya logrado llegar tan lejos por pura suerte, pero Einstein es un hombre que lo rige la ciencia y no cree en casualidades. Y justo apenas suena la campana, Gilbert se lanza con todo desde el inicio, tomando la ventaja durante los primeros segundos del encuentro. Andrei dejó de apoyar a su peleador apenas sonó la campana. Desea con todas sus fuerzas que pierda para así no cortarse el cabello. Víctor fue mandado a la lona, y aunque todo el mundo creyó que no se repondría, el poder del mohicano lo trae de regreso a la vida. Sin embargo, la golpiza duró los 12 rounds. Víctor está en sus últimas. Toda su carrera fue gracias a un golpe de suerte, lo cual conoce a la perfección Gilbert, así que mientras mantenga la distancia, ese único ataque que realiza Víctor jamás conectará. Por lo tanto, la pelea ya fue decidida. Víctor es nuevamente mandado a la lona. Todos pensaban que ese sería el final del gigante mohicano. Pero así como en una película deportiva, Víctor comenzó a recordar su pasado. Desde pequeño fue un niño amado por sus padres, y a medida que se convirtió en hombre, se puso ultramamadísimo. Luego encontró el amor de su vida, pero por idiota lo terminaron mandando a la burger. Así que con toda la ira dentro de su cuerpo, descubrió el golpe más letal de su repertorio. Tal vez nada de lo que te dije, hijo mío, tenga sentido, pero por el pinche poder del mohicano, Víctor le manda a partir todo lo que se le llama cara a ese güey. Entonces, en el momento en que se iba a terminar la pelea, el poder del amor, la amistad y los mohicanos se alinearon en uno solo, provocando que Gilbert se resbalara en el momento clave del encuentro, y por ende, eso significa que Víctor Grigorievich se convirtió en el campeón mundial de peso crucero. Esa es la trágica historia de Andrei, y por la cual tiene mohicano. El superpoder de Víctor no es su fuerza, sino la estúpida suerte sobrenatural con la que cuenta. Tommy está sorprendido por lo que acaba de escuchar. Es la historia más cool que le hayan contado. Y si bien Andrei considera que no tiene ninguna oportunidad contra Yu, un invitado inesperado entra a la habitación. Víctor le dice al joven que si ha ido a entrevistarlo para saber cuál será su entrenamiento para su próxima pelea, entonces lo mejor será que lo acompañe durante la entrevista. Los chicos irán de viaje a la aventura más fantástica de sus vidas. Víctor se dijo un día que deseaba convertirse en la criatura más fuerte de la Tierra, así que su objetivo es encontrar y derrotar a los más fuertes. Pelear con un jabalí, fácil. Agarrarse a cocazos con un toro, papita. Pelear a puño limpio con un canguro, por favor. Ser el primero en enfrentar a un gorila por parte de los 100 hombres, too easy. Víctor derrotó a cada bestia que se cruzaba en su camino, hasta que un día tuvo una premonición. Los dinosaurios eran las criaturas más poderosas del planeta, pero aún así se extinguieron por un desastre natural. Así que la respuesta es bastante obvia. Si Víctor desea convertirse en el más fuerte, entonces tendrá que contener las fuerzas de la naturaleza dentro de su puño. Un plan a prueba de fallas si tenemos que ser honestos. ¿Que tenemos que escalar el monte Everest? Pues golpe montañoso desbloqueado. ¿Que ahora tenemos que pelear contra un tornado? Pues golpe tornado desbloqueado. ¿Pelear contra un volcán en erupción? ¡Golpe magma desbloqueado! ¿Arriesgar tu vida en una embarcación dentro de un tsunami de 10 metros de altura? ¡Pues golpe tsunami desbloqueado! Víctor fue domando a la madre naturaleza firmemente hasta que... ¡Golpe! Relámpago desbloqueado. Mientras Víctor se convirtió en el amo y señor supremo de la naturaleza, los dioses le enviaron un presagio al prota. El futuro estaba a punto de repetirse.
La suerte de Yu fue de mal en peor, primero con cosas sutiles como romperse los cabetes, pero en cuanto una lámpara del gimnasio casi lo mata, la mano derecha de K le dice que deben hacer algo al respecto. Es como si Víctor irradiara mala suerte a sus oponentes. Sin embargo, K dice que no tienen que hacer nada. Hay cosas en este mundo que pasarán como tengan que pasar, y que Yu pierda no es una de ellas. Mientras que por el lado de Víctor, el lunático necesita ganar más poder si desea ser el vencedor, así que desbloquea Golpe Hielo, Golpe de Hierro, Golpe Máquina de Guerra. Víctor era tan poderoso que solo quedaba un último golpe que aprender. El agua bendita protegerá a su portador de la maldad. Y así, tras bañarse el puño de Víctor con el poder de Jesucristo, el golpe papal fue desbloqueado. El día que tanto esperábamos llegó. El soberano que ha gobernado todas las divisiones se enfrentará al campeón con más suerte de la historia. Víctor le dice a su entrenador que su alma está gritando. Después de todo el intenso entrenamiento que hizo, es como si tuviera el poder del universo dentro de su puño. Por lo tanto, con el puño unisex de la justicia, castigará a cualquiera que ose enfrentarlo. El público claramente tiene a su favorito. Todo el mundo desea que el poder del mohicano sea el vencedor. Ante nosotros está lo que posiblemente será la pelea del siglo, para que así, apenas sonó la campana, la suerte nuevamente hará de las suyas. Puede ser que la probabilidad de que Yu resbale es casi nula, o el hecho de que las luces brillen al mismo tiempo obstruyendo la vista sea menor, y que la probabilidad de que Yu tenga un calambre en el hombro que le impida ponerse en guardia es bajísima. La acumulación de todos estos escenarios es tan baja que supera la imaginación. Pero eso no significa que sea del 0%. Víctor Grigorievich, el hombre que fue bendecido por los dioses y que ha logrado salir con vida de escenarios estúpidamente letales, ha logrado conectarle un golpe directo al prota, el cual lo manda a dormir hacia la lona. Y de esta manera tan anticlimática, Víctor Grigorievich se vuelve el vencedor del encuentro. Y de esta manera concluimos la historia del boxeador, porque ahora la historia se llamará El Mohicano. Después del impactante encuentro, Víctor se convirtió en el boxeador más fuerte de la historia, así que olvidan a cualquier otro que se mencionó, porque ahora este será la historia de Víctor. Su popularidad y poder desbordaron los límites humanos, por lo que un día unos hombres misteriosos lo visitaron, ya que América requiere su presencia, pues requieren de un presidente apto para el puesto. Actualmente, el mundo tiene muchos problemas por resolver, así que Estados Unidos necesita de alguien que pueda asumir el cargo. Y aunque técnicamente Víctor es ruso, eso no es impedimento, porque con una impactante campaña electoral, Víctor supera en las encuestas a su rival, la Ardilla Relámpago, y así logra convertirse en el nuevo presidente. El mundo está al pendiente por el futuro que les depara. Sin embargo, Víctor llegó a una conclusión irrefutable. Su primer mandato como nuevo presidente es que cualquier disputa entre países deberá ser resuelto en un torneo de artes marciales. Y si alguien se opone a esta alternativa, tal vez una guerra nuclear sea la mejor opción. Los gobiernos, al no tener de otra, deciden aceptar la solicitud de Víctor, y de esta manera el torneo del Rey del Puño de Hierro se llevó a cabo. Víctor derrotó a los peleadores más fuertes del planeta por primera vez en la historia. El mundo fue exitosamente unificado por el Puño de la Paz. Víctor Grigorievich se convirtió de esta manera en el presidente del mundo. Es por ello que, como apoyo a su gran presidencia, todo el mundo deberá portar un mohicano a partir de ahora. El planeta Tierra se convirtió en mundo mohicano, pero la paz no duró por mucho tiempo, ya que los alienígenas deseaban hacerse con el control de la Tierra. Es por ello que el gran héroe mohicano fue en un cohete espacial para aplastar a los sucios alienígenas. Ya me cansé de tanta estupidez.
Víctor estuvo soñando toda esta historia una vez que fue noqueado, así que veamos qué fue lo que pasó en realidad. Cuando Yu perdió el equilibrio por un segundo, recordó el movimiento especial de Baek-san, así que con una gran rapidez mandó a dormir a Víctor con un golpe tan poderoso que le mueve todo aquello a lo que llama cara. Yu se convirtió en el campeón mundial de peso crucero después de 1.1 segundos de haber comenzado la pelea, provocando en el proceso que Andrei nuevamente vuelva a sonreír. Solo para que unos minutos después, Víctor ha recuperado el conocimiento. Es más, le sorprende que en verdad perdió, a lo que Andrei le responde que era obvio. ¿Acaso creyó que todo su entrenamiento especial iba a dar frutos? Víctor reconoce que tal vez se había equivocado, pero fue divertido el recorrido, ¿no es así? Andrei saca una ligera sonrisa hacia su amigo, porque para ser honesto, sí fue una aventura bastante divertida. Además, como el ruso no es alguien envidioso, quiere felicitar al nuevo campeón por su actuación, aunque el ruso puede ver algo en la mirada de Yu. Desde el otro día que lo vio en la televisión, notó algo en particular. Si de verdad no le gusta el boxeo, no tiene por qué hacerlo. K se mete en la conversación inmediatamente y le dice a Víctor que los perdedores no tienen motivo para seguir dentro del cuadrilátero. Peter está maravillado por el resultado. Con este resultado van 4 victorias para Yu. Todos los campeones que estaban en la cima de su clase han sido derrotados, y si algunos pudieran considerar a Víctor como un payaso, Peter nos explica que es lo opuesto. El secreto detrás de Víctor era su gran resistencia física. Andrei, al saber que no le iba a hacer caso, decidió entrenarlo únicamente con fuerza bruta, para que así aguante cualquier tipo de golpe que le lanzaran. Era tan fuerte que incluso habría tenido un combate en contra de Aaron Tate si hubiese ganado esta pelea. El combate que los fans han esperado finalmente llegará. Pronto se averiguará cuál de los dos monstruos es el número 1. El sueño de K está a punto de volverse realidad. Sin embargo, Aaron vio todo el espectáculo desde las gradas, por lo que decide llamar a su agente para hacer una rueda de prensa. Al campeón, lo único que le interesa en esta vida es el amor incondicional que le dan sus chicas cuando llega a casa. Por lo tanto, ante las miradas del mundo, Aaron Tate anuncia su retiro del mundo del boxeo. Hoy será su último día como un profesional. No planea seguirle el juego a ese viejo diabólico. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Hijo mío, si quieres saber cuál es la conclusión de esta historia, necesito que le des like al video y comentes El Boxeador, ya que únicamente faltan por narrar un poco más de 30 capítulos, así que espero puedas apoyar a esta increíble historia que tanto aprecio le tengo y juntos escuchemos cuál es el final del Boxeador.